Una vez concluido el mercado invernal es hora de hacer balance de lo que ha sido esta ventana, en una ventana donde el Real Oviedo tampoco es que se haya movido mucho, ni en el apartado de salidas, ni en el apartado de fichajes. Es cierto que a lo mejor, en caso de que fuese otro club, el realizar 4 salidas y incorporar a 3 futbolistas podría ser un mercado ajetreado, pero en el caso del Real Oviedo, que era más que obvio que necesitaba incorporaciones y diferentes movimientos para sanear la situación actual del club a nivel clasificatorio, da la sensación de que a lo mejor, al menos para más de uno, es insuficiente lo que ha hecho el Real Oviedo en este mercado invernal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre estos temas, sobre si el Real Oviedo tiene plantilla para aguantar en primera división, si va a poder pelear la permanencia con lo que tiene, está preparado para lidiar o no. Sobre muchos temas hablaremos, un poquito también de lo que ha sido esa última comparecencia de los dos directores deportivos del Real Oviedo, tanto Roberto Suárez como Agustín Lleida, en una rueda de prensa donde han dejado varios titulares, y hablaremos también un poquito de la estructura, ¿no? El grupo Pachuca están haciendo bien las cosas, o por lo contrario lo están haciendo tremendamente mal, ¿no? Abordaremos muchos temas, así que sin más dilación comenzamos con el vídeo de hoy. Recordar que esta es vuestra casa, bienvenidos a Aliados TV, mi nombre es Javier Arias y vamos con este vídeo. Y es que el Real Oviedo ha realizado 4, bueno, primero vamos con las salidas y ya luego con las incorporaciones, ¿no? 4 salidas, la de Salomón Rondón, que volvía al Pachuca, mutuo acuerdo, como ha podido confirmar Agustín Lleida. Creo que era una salida que se ha hecho bien, ya que Salomón Rondón no estaba aportándole gran cosa al Real Oviedo. Yo desde el primer día que llegó no era un futbolista en el que había depositado muchas esperanzas en él. Era un futbolista que a mí no me acaba de transmitir unas buenas sensaciones. Desde el primer día que llegó, repito, no era un jugador en el que confiaba. Recuerdo hacer el vídeo del análisis de Salomón Rondón donde daba mi opinión, y hubo gente que me puso un poquito a caldo, sobre todo gente de Venezuela, ¿no? Que me vino a echar en cara, oye, ojito con Salomón Rondón, que, que le ha dado mucho al fútbol. Bueno, le ha podido dar mucho, pero creo que ya no estaba para estos trotes. Tengo que decir que es que si hacemos un top 50 de mejores delanteros del siglo XXI de la Liga Española, probablemente no entra Salomón Rondón. Es decir, es un futbolista que tiene 37 años, pero hay casos, por ejemplo, como el de Santi Cazorla, ¿no? Mismamente, Santi Cazorla tiene 41 años y lo está haciendo realmente bien en el Real Oviedo. Pero es que Santi Cazorla ha sido de los mejores futbolistas del siglo XXI en su demarcación. En el caso de Salomón Rondón, no ha sido uno de los mejores delanteros del siglo XXI de la Liga Española, y para mí eso es obvio, respetando y valorando y teniéndole cierta estima por lo que ha hecho en el pasado Rondón. Pero creo que no hay parangón entre Salomón Rondón y otro tipo de delanteros. Yo qué sé, si me dijeses yo qué sé, un perfil de jugador tipo ese, pues podría entender el movimiento más, ¿no? Pero siendo un Rondón que para mí sus días ya habían acabado en el fútbol de élite, pues era un fichaje que desde el primer día no lo entendí. Más allá de Salomón Rondón también ha salido Brandon Domínguez, que se marcha cedido a la liga polaca. Como han confirmado en la comparecencia de hoy mismo, han dicho que si consigue quedar entre los 4 primeros con su equipo y cumplir con, creo que es el 50% de los partidos jugarlos, saldría, o sea, el equipo polaco que lo ha, en el que está ahora mismo Brandon Domínguez, pues ejecutaría ese pago, y por lo tanto pasaría a pertenecer a este equipo polaco que ahora mismo se encuentra primero, así que se pueden dar esas circunstancias. Y además, con esto, por lo que ha dicho Agustín Lleida, el Real Oviedo recuperaría la inversión que hizo en su día, es decir, el verano pasado, por este extremo izquierdo, ¿no? Que no le hemos visto prácticamente nada en el Real Oviedo, tan solo un partido de Copa del Rey, y luego algún partidillo amistoso. Han salido también Oyer luego, que se marcha cedido al Burgos. Aquí tiene opción de compra al Burgos en caso de subir a primera división. La opción de compra sería obligatorio en caso de que suba. Y luego hay unas variables en función de si el club pues juega playoff o no. A mí Oyer luego me gusta. Creo que si sobre todo el equipo acaba descendiendo, me parece un futbolista más que válido para jugar en la plantilla del Real Oviedo. Y luego la otra salida ha sido la de... ¿Cuál fue la otra salida? Que ahora no se me viene a la cabeza. La de...
Ah, la de Brecalo, sí, la de Brecalo, perdón, que he tenido ahí un lapsus. Sí, fue la de Brecalo. Un Brecalo que era uno de los futbolistas con mayor salario, que su salario era más importante. Un jugador que no acaba de tener esos minutos, que probablemente no estaba rindiendo acorde al nivel que él pensaba que podía dar la dirección deportiva del Real Oviedo. Y se da su salida. Yo creo que también para subsanar un poquito esas cuentas. Han dicho, y bueno, lo han dicho tal cual, que el Real Oviedo más o menos le acaba sobrando bueno, tiene le sobra un límite salarial de 2 millones de euros, pero que preferían ahorrarse un poquito de dinero teniendo en cuenta la próxima temporada. Querían también, hablaron muy por encima de que para compensar otros pagos, así que bueno, por esos motivos, finalmente el Real Oviedo no trae otro jugador para reemplazar a Brecalo. Tengo que decir que es que el Real Oviedo a día de hoy se queda con muy poquitos extremos. Lo pongo aquí ahora en pantalla y es que el Real Oviedo se queda con, a ver si lo podéis ver aquí. El Real Oviedo que se queda con... Os lo voy a poner así. Mira, aquí... No lo, bueno, no, es que no lo veis. Espera, que el Real Oviedo se queda con 3 extremos, sí. Porque Brecalo ya lo podemos quitar de la ecuación. Entonces, claro, bueno, uno puede pensar que es insuficiente, ¿no? El solo tener 3 extremos en un sistema donde tú sueles jugar con 2 extremos puros, al menos Guillermo Almada viene haciendo eso en Liga, ¿no? Hassan Chaira y ahora Thiago Fernández, que además no es un extremo puro. A mí es que me falta un extremo. Vamos a ver también lo que pasa en los próximos días, si Thiago Fernández adquiere la titularidad o no, porque eso creo que también va a ser relevante, pero es que ahora mismo te quedas en el banquillo, si sigue Guillermo Almada apostando por lo mismo, te quedas en el banquillo con Thiago Fernández y ya está. Y para mí me falta, personalmente pienso que falta, al Real Oviedo le falta un extremo efervescente, ¿no? Un jugador que te revuelva los partidos. Es decir, si Hassan sale de inicio ya no tienes ese perfil. Thiago Fernández lo es. Sí, pero no es un perfil de extremo puro pegado a la línea de cal que vaya a partir de banda constantemente y a partir de ahí te busque el regate. Thiago Fernández es un jugador que aparece más por el interior, un creador, un organizador, pero yo lo que le estoy pidiendo y yo creo que lo que necesitaba el Real Oviedo era, sobre todo en caso de que Hassan vaya a partir de inicio, el tener un extremo que te pueda revolucionar un poquito los encuentros, te haga de catalizador, que en el último partido eso te lo hizo Thiago Fernández, pero para mí falta ese perfil de futbolista diferente a Thiago Fernández, que es más extremo escurridizo, ¿no? Extremo puro, velocidad, el espacio, atacar el espacio. Para mí eso es lo que le faltaría a esta plantilla del Real Oviedo en parte, ¿no? Obviamente no es el único lugar donde puede coger esta plantilla. Creo que hay más posiciones donde necesitaría reforzarse el Real Oviedo, pero el dinero es el que es y la situación es la que es. Han dicho que picaron a la puerta de varios jugadores, el club lo aceptaba, pero luego los jugadores decían que no. Entiendo, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de Ilias Akomach, que es uno de los extremos que sonó en invierno, que finalmente se ha ido cedido al Rayo Vallecano, pues puedo entender la postura de Ilias Akomach, ¿no? Un extremo que no es nada malo, un extremo que tiene cierta habilidad y al final le plantean la posibilidad de ir a un Rayo Vallecano o de ir a un Real Oviedo. Pues ¿a dónde te vas a ir? A un equipo que está jugando la Conference League, ¿no? Es una propuesta mucho más suculenta, ¿no? Ya no tanto por nivel clasificatorio en Liga o por los minutos que puedas tener, sino también porque es que vas a jugar competición europea. Entonces ese es un atractivo con el que no cuenta el Real Oviedo. Y ya luego la situación que muchas veces a jugadores en vez de atraerles les puede retraer. Creo que también lo contrario, ¿no? Hemos visto pues el caso de Nicolás Fonseca, que quería escaparate y por eso en parte ha venido al Real Oviedo. En fin, ¿no? Creo que hay situaciones que te acaban complicando. El Real Oviedo que viene de ganar al Girona y por lo tanto la situación, oye, más o menos se ha suavizado y ha servido como paliativo, ¿no? El ganar ese partido, ¿no? Te ha ayudado a mitigar la coyuntura en la que se encontraba el Real Oviedo, pero el equipo necesitaba más, estaba ausente de algunas figuras y sigue ausente de ese perfil de futbolistas, jugadores que tengan más capacidad para prosperar a lo largo de los partidos. En fin, he dicho que íbamos a comentar lo que ha sido este mercado y voy a seguir con ello, pero antes de eso me quiero ir a valores de mercado de la primera división. ¿Quiénes son los equipos
que más valen. El primero es el Real Madrid, pero nos vamos a la cola, a la zona de abajo, y vemos como en 20º lugar se encuentra el Deportivo Alavés. Su plantilla actualmente vale 64 millones de euros. Cuando empezaba el curso, perdona, en Navidad, es decir, ¿esto cómo va? El 15 del 1 de 2026 valía 69,54 y ha bajado un 7,9 la plantilla del Deportivo Alavés hasta caer en los 64 millones de euros, y al Real Oviedo, que vale un poquito más, un millón más, 65,10 millones de euros, y que ha crecido desde esa fecha un 0,2%. Ya luego a partir de ahí te encuentras bastante alejado de los siguientes competidores, ¿no? Que son Getafe con un 80,90 millones de euros, el Mallorca con 85, el Elche con 86, Levante con 86, y uno dice, pero ¿por qué están tan alejados, no? Porque hay tanta diferencia entre el Elche y el Levante respecto al Oviedo, si el límite salarial era prácticamente el mismo. Pues eso habrá sido por cómo han fichado y cómo esos futbolistas han sido capaces de revalorizarse, cosa que en el Real Oviedo pues a lo mejor no ha habido tanto esa circunstancia, ¿no? De que no ha habido muchos futbolistas que hayan podido revalorizarse, ya sea por su rendimiento o por la situación actual del club. Si nos vamos a la plantilla, probablemente los futbolistas así, tirando de intuición, creo que los futbolistas que más habrán crecido, pues habrá sido Hassan, habrá sido el propio Ila Chaira, habrá sido Fede Viñas. Yo creo que esos han sido los futbolistas que más habrán crecido del Real Oviedo. Entiendo, eso lo podemos dejar para otro vídeo, ¿no? Sobre todo a final de temporada, qué futbolistas han crecido más y qué futbolistas han decrecido, ¿no? En cuanto a valor de mercado según Transfermarkt. Un Real Oviedo que hoy nos comunicaba la dirección deportiva como hubo ofertas por Quasisivo, Liga de Estados Unidos y Liga de Arabia Saudí. Quasisivo que termina contrato este verano, en junio, se iría de la entidad Carballona si no renueva, y por lo que han verbalizado esta misma tarde da la sensación de que va a estar complicado renovarle, porque por lo que han dicho es bastante difícil competir en esos niveles económicos contra equipos que vienen a picar a la puerta desde Arabia Saudí o desde Estados Unidos, como está diciendo, y eso puede ser entendible. Ahora, el prescindir de ese dinero, el rechazar esa oferta porque considera a Guillermo Almada que es un futbolista que para nada es superfluo, no lo sé. O sea, eso nos habla del percal que tenemos en el pivote. Por lo que sacaron en el mercado invernal, al parecer la oferta de Quasisivo era de 1 millón y pico, era 1 millón más o menos. O sea, me parece que es una cantidad que tuviese ampliado un poquito esas miras, a lo mejor a la hora de apuntar hacia ciertos fichajes. No me parece que Quasisivo sea el centrocampista más solvente de esta plantilla del Real Oviedo. No me parece que sea el futbolista que más esté aportando a este Real Oviedo. No me parece que esté dando un rendimiento descollante. Entonces yo me hubiese planteado seriamente el sacarlo. Yo creo que la entidad se lo planteó, pero en cuanto Guillermo Almada dijo que para él iba a ser importante, pues yo creo que se echó un poquito atrás todo este movimiento. ¿Lo comparto? Bueno, creo que al final el que manda o el que mejor ve las cosas a nivel futbolístico, sobre todo del primer equipo, debe ser Guillermo Almada, porque es el que entrena con el equipo cada día y el que está en el día a día con el club. Y yo entiendo que pida que haya un poquito esas retenciones, ¿no?, de algunos futbolistas, pero a mí me parecía una oferta interesante para un jugador como Quasisivo. Creo que esto que nos han dicho hoy habla de que Quasisivo tiene bastante pinta de que va a ser el pivote titular del Real Oviedo. Y tiene bastante pinta porque yo te digo que si hubiese un pivote en condiciones, un pivote que claramente superase las prestaciones de Quasisivo, probablemente Quasisivo hubiese salido en invierno sabiendo que no te va a renovar. Claro, el guión cambia si me dices que Quasisivo tiene un año más de contrato, pero sabiendo que Quasisivo lo más probable es que se vaya en verano, yo creo que si llega a haber un pivote en condiciones, un pivote que le convenza a Guillermo Almada, yo creo que se pira Quasisivo.
Ahora esto habla de una mala gestión en esta parcela, ¿no? En la parcela del pivote defensivo, que a mí me sorprende tener a un Dendoncker que apenas juega, que juega minutos residuales, cuando es uno de los tíos que más cobra de la plantilla. Eso habla de que te equivocaste y de luego Aquí creo que es indudable y yo pensaba que Dendoncker le iba a aportar mucho más al Real Oviedo, tirando más a lo que hizo al principio del curso, ¿no? Yo creo que es lo que le podía dar al Real Oviedo, aunque tampoco nunca llegó a consolidarse en ese centro del campo o a transmitir la mejor de las sensaciones, pero sí que vimos ahí a un Dendoncker algo más astuto y algo más ágil, pero creo que también aquí hay que exigirle mucho más a Leander Dendoncker y yo creo que mira, este fallo a la hora de fichar a Leander Dendoncker creo que es más entendible que el de otros, ¿no? Creo que es más fácil caer en el error de traer a un jugador como Leander Dendoncker y que luego te salga mal, que en cambio traer a Rondón cuando yo creo que tenía bastantes papeletas de que fuese mal, o el caso de Illich, o el caso de otros futbolistas. Entonces, mira, yo aquí el tropiezo lo puedo entender más que en otros casos, y aquí creo que Leander Dendoncker, pues, bueno, le debemos exigir y hay que apretarle y apretar esas clavijas, porque yo creo que Leander Dendoncker no está rindiendo acorde lo que se le debería pedir a un futbolista como este centrocampista belga, que yo esperaba mucho más de él, y cuando vino yo hablaba de que podía ser un futbolista que le podía aportar realmente a este Real Oviedo, y no te está dando para nada eso, y sobre todo a medida que ha ido pasando la temporada, los partidos, los meses, Dendoncker en vez de crecer, de agrandarse, ha ido disminuyéndose y podemos decir que ahora mismo es un futbolista del que el Real Oviedo no acaba de sacarle provecho, y Leander Dendoncker no está aprovechando los minutos que tiene, que ahora mismo no son muchos. Confío en el resurgimiento, por llamarlo de alguna manera, de Leander Dendoncker. Mira, yo no lo descarto porque creo que es un futbolista que a lo largo de su carrera ha hecho muy buenas temporadas y ha sido un futbolista que le ha dado cosas al fútbol y a los equipos en los que ha estado militando. Entonces no lo descarto, pero creo que debe mejorar mucho si queremos ver a un Dendoncker solvente y un Dendoncker que aporte realmente a este Real Oviedo. Y esto es un poquito lo que ha sido el mercado, ¿no? Nos podemos centrar en las figuras de Nicolás Fonseca, que creo que es un pivote que yo lo dije, que más o menos esperaba que fuese un perfil Colombato a la hora de nivel, y creo que está, al menos por lo que hemos visto hasta día de hoy, está por debajo de ese Colombato, por lo tanto no acaba de funcionar. Es un fichaje en el que se fijó el Valencia este verano, me parece, pero no llegó a un acuerdo con el Club León. Me parece que es un futbolista que no acaba de convencer a la afición carballona, y que es un futbolista que no le acaba de aportar al Real Oviedo, ni a la hora de disputar esos duelos, ni a la hora de porfiar, ni a la hora de salir al campo y demostrar que le puedes dar algo realmente al Real Oviedo. Creo que no está siendo ese perfil de jugador. Partidos discretitos, partidos donde no llama mucho la atención su juego, y lógicamente eso pues no habla bien de él. Luego el otro caso es el de Thiago Borbás, una situación que es más difícil de peritar debido a que es un jugador que apenas le hemos visto, este sí que ha jugado minutos residuales. La situación con Thiago Borbás es más complicada, ya que venía de un largo tiempo sin jugar. Se habló de que cuando llegaba, de que era un futbolista con el que había que tener paciencia debido a esa inacción, ¿no? Durante un largo tiempo estuvo sin jugar, y vamos a ver, la sensación de que Fede Viñas ahora mismo es muy superior al resto de delanteros, y de que Alex Forés está por delante de Thiago Borbás. No sé qué va a pasar con Thiago Borbás, si puede ir agenciándose más minutos a medida que pasan los partidos, no lo sé. Veo que Guillermo Almada confía en Fede Viñas, que a mí es un futbolista que me gusta y que creo que se está mereciendo esas titularidades, pero que en fin, que el Real Oviedo no va sobrado de Arsenal, que el Real Oviedo necesitaba más jugadores desde mi punto de vista, y que no ha acabado de reforzarse como al menos pedía un club que está en una situación como esta, una situación inestable, una situación donde te falta equilibrio además en el centro del campo, y no acabas de traer esos refuerzos. Yo lo dije antes del mercado invernal, para mí el Real Oviedo necesitaba un volante, un interior, un pelotero, alguien que ayude un poquito a Reina, Cazorla, y sobre todo a Reina, porque Cazorla hasta el día del Girona no estaba jugando. Alguien que pueda ayudar en esas sinergias, y no ha llegado. Yo en eso sí que lo echo de menos, sabiendo además que Obiejaria pues se pasa la mitad de la temporada lesionado, que no tienes peloteros prácticamente, que lo que tienes es más, al final, Fonseca corte defensivo, Colombato es un híbrido, pero es un futbolista más para aparecer en la base de la jugada. Dendoncker
un centrocampista de contención, sigo más de lo mismo, es decir, a mí me faltaba futbolistas que aportasen más a nivel con balón. Claro, está Luka Ilić, pero de Luka Ilić creo que no hace falta hablar sobre la situación porque ya queda bastante claro cuál es ahora mismo la circunstancia en la que se encuentra Luka Ilić, un futbolista que apenas tiene minutos, que ha sido el mayor desembolso y que habla de una situación que el Real Oviedo no se entiende, no se entiende por qué lo fichó, que al final, bueno, sí se entiende porque fue pedrada de Veljko Paunović, un futbolista en el que confiaba el serbio. De hecho, en la última convocatoria de Serbia, cuando se estaban disputando o cuando estaba en juego el clasificarse al Mundial, Veljko Paunović en su primera convocatoria llevó al jugador serbio, luego no debutó, si no estoy equivocado, con Veljko Paunović, pero que el caso es que lo de Luka Ilić es muy difícil de entender y que es un futbolista que es que no era titular en el Estrella Roja, que era su anterior equipo. No era titular, entonces, claro, creo que tampoco es muy complicado entender por qué Ilić no ha cuajado en el Real Oviedo. Creo que no es muy complicado. Thiago Fernández, yo es un futbolista en el que creo que sí que nos podemos aferrar algo más que los otros dos. Con esto no estoy descartando definitivamente a Nicolás Fonseca y a Thiago Borbás, pero quiero verlos más. Pero en cambio, en Thiago Fernández yo he visto una serie de atributos, una serie de aptitudes que no he visto en los otros dos, y creo que sí que es un jugador que realmente le puede aportar al Real Oviedo, y creo que el equipo Carballón ahora mismo debe agarrarse principalmente para la salvación en unas piedras angulares que son Aaron Escandel, obviamente no hace falta decir por qué, David Costas, más David Carmó, que más o menos es una pareja férrea y que está actuando cerrilmente a lo largo de los últimos partidos y de lo que llevamos de temporada. Luego Javi López está empezando a asemejarse más a ese mejor, o a ese Javi López que no deslumbró, pero que sí llamó la atención de la Real Sociedad y donde lo hizo realmente bien con el Alavés. Creo que se empieza a asimilar a ese buen Javi López, empieza a tener esas reminiscencias, y luego en el centro del campo pues agarrarme a los Reina principalmente y a los Cazorla, y arriba en la delantera creo que contamos con tres piezas junto a la de Thiago Fernández que no son tan malas, y sobre todo que jugadores como Iliachera que ponen mucho empeño, futbolistas como Fede Viñas que muestran la garra, Hassan esa desenvoltura, pues pueden aportar otras cosas que otros futbolistas no son capaces de darte. Y yo creo que principalmente el equipo debe agarrarse a esas piezas y con eso tirar y luchar por la permanencia hasta final de temporada. Lo que ponía en el vídeo, ¿no? En la miniatura, en el titular, es un mercado deficiente. Bueno, yo entiendo que para muchos es un mercado que sí, que no es suficiente, un mercado que no cumple con lo que necesitaba el Real Oviedo, con los menesteres de este club. El equipo necesitaba algo más. Entonces sí, considero que es insuficiente. Tampoco considero que la plantilla del Real Oviedo a día de hoy sea peor que la de antes de invierno. Creo que puede ser hasta mejor, porque para mí antes de este mercado invernal no tenías a ningún jugador, y está por ver, pero no tenías a ningún jugador como Thiago Fernández con ese talento, con esa capacidad para entrelazar jugadas. Y luego creo que con Rondón es verdad que era un futbolista que es titular, y creo que el único que a día de hoy pinta que pueda ser titular es Thiago Fernández, y habrá que ver. Entonces pierdes ahí un efectivo de primera línea que es titular, que es asiduo, ¿no? Habitual en el 11. Aunque para mí no se lo merecía, su rendimiento no explicaba su protagonismo, pero para mí creo que acabas ganando, y yo creo que tienes mejor plantilla de lo que tenías en invierno, porque si analizamos las otras salidas, Rondón, como he dicho, Oyer luego que no estaba teniendo minutos, Brando Domínguez que más de lo mismo, y el otro jugador que ya hablé antes sobre él, ¿no? Entonces, en fin, ¿el Real Oviedo pierde mucho? Pues lo dudo. La verdad que dudo que el Real Oviedo haya perdido. De hecho, diría que ha ganado más que perder, aunque la diferencia es muy pequeña, es ligerísima, ¿no? Es microscópica. Pero creo que el Real Oviedo sí ha ganado algo más de peso, o de como queráis llamarlo, ¿no? Eso luego hay que demostrarlo, y esos futbolistas tienen que demostrar esa influencia. Tengo que decir que a mí Brecalo era un futbolista
que no me desagradaba y que creo que no era tan mal extremo como algunos han podido esbozar en sus libretas. Creo que es un futbolista que en algunos partidos no lo hizo tan mal, que en algunos encuentros tuvo acciones buenas, pero al final no encontraba esa continuidad, ni a la hora de tener minutos, ni a la hora de encontrar sensaciones que realmente sean positivas. Si tú me dices, ¿prefieres tener a Brekalo en la plantilla, sí o no? Yo te digo que sí, que lo quiero, porque es un jugador que creo que podía aportar, pero ahora su salario era importante y probablemente el Real Oviedo a lo mejor necesitaba ese dinero para solventar un poquito la situación económica del club. Más allá de esto, quiero ir por último con la situación del grupo Pachuca, que creo que esto da para otro vídeo y ya lo abordaremos en un vídeo y lo trataré con mucha más hondura, pero creo que el Real Oviedo debe enderezar un poquito el rumbo de esa gestión deportiva. Es decir, creo que debemos un poquito ampliar horizontes. Estructuralmente hay que mejorar esa secretaría, esa cúpula directiva. Creo que Jesús Martínez tiene que tener más generosidad a la hora de probablemente delegar en sus allegados, en la gente cercana que le rodea en este entorno futbolístico. Creo que Jesús Martínez debe fiarse de ese personal, pero para fiarse de ese personal creo que hay que traer gente más cualificada, gente más competente, y con esto no estoy diciendo, oye, prescindimos totalmente de Agustín Lleida y de Roberto Suárez, porque a mí, desde mi punto de vista, me parece algo aventurero decir eso, porque yo no estoy dentro del club, yo no sé quién toma específicamente esas decisiones de vamos a traer a fulanito, vamos a traer a menganito. Entonces yo no me atrevo a decir, oye, este es malísimo, es nefasto como director deportivo o con el cargo que tenga, ha cometido una serie de errores supinos. Yo creo que aquí estamos de acuerdo todo el mundo, todo aficionado Carballón, en que la gestión a nivel de fichajes ha sido mala, pero yo no me atrevo a decir, oye, principalmente la culpa es de este. Sí que puedo decir que creo que tiene gran culpabilidad Jesús Martínez, porque muchas de esas operaciones él ha sido el que ha dado el visto bueno y el que las ha protagonizado, el que las ha comandado, ¿no? Entonces entiendo que ahí debe recaer gran parte de la culpa sobre el máximo accionista del Real Oviedo, que en muchos casos es el que maneja un poquito este tipo de situaciones y el que dirige la orquesta. Entonces, para mí, uno de los principales señalados debe ser Jesús Martínez. Yo esto ya lo he comentado por activa y por pasiva. Con esto no quiero decir que, oye, a tomar por saco el grupo Pachuca se tiene que ir. Creo que no, es una entidad, es un grupo que creo que hay otras cosas que las ha hecho fantásticamente bien. Lo primero, subirnos después de 24 años. Con eso ya le podemos poner o podemos hablar bastantes cosas buenas sobre este grupo, acerca de este grupo. Eso no quita luego para decir y no les exime de lo mal que lo han hecho esta temporada a la hora de planificar ciertas cosas, pero luego hay otras cosas encima de la mesa como la dirección como la ciudad deportiva y otros aspectos donde creo que sí que han sobresalido algo más. Repito, han hecho mal las cosas, ha sido una gestión en algunos momentos azarosa, pero creo que las cosas también se pueden revertir y que le ha venido a lo mejor algo grande este paso de segunda a primera y que no han estado lo suficientemente preparados para dar este paso. De los errores se aprende y espero que Jesús Martínez y sus allegados y sus acompañantes en esta aventura, espero que hayan aprendido de la lección y que esto haya servido para leccionarles, para instruirles y para que hayan mejorado como profesionales. Repito, creo que ese órgano, esa dirección debe profesionalizarse aún más, debe seguir creciendo, debe mejorar bastante y para eso tienes que traer a gente que realmente vaya a hacerlo bien. ¿Cómo lo haces? Oye, pues viendo el currículum, viendo el historial, apostando por gente que a lo mejor en otro no haya tenido la oportunidad, pero que tú creas que pueda hacerlo realmente bien, etcétera. Pero para mí el Real Oviedo debe dar ese paso y sobre todo luego Jesús Martínez delegar en la gente de aquí, porque puede dar la impresión de que ha habido casos que Jesús Martínez ha preferido apostar por sus corazonadas, por sus apuestas, por los jugadores que él tenía más vistos que por lo que pretendía la dirección deportiva de aquí. Y yo creo que al final eso ha generado una confusión, una situación que es proclive para que las cosas vayan mal y eso no ha ayudado a que el club haya ido hacia
buen puerto. Así que yo creo que en esto debe mejorar el Real Oviedo a la hora de gestionar. Repito, próximamente o al final del curso cuando toque, haré un vídeo hablando particularmente sobre este tema. ¿Qué cosas ha hecho mal Pachuca? ¿Debe seguir? ¿Debe continuar? ¿Debe marcharse por lo contrario? Ya se da mi opinión. Para mí el Pachuca, independientemente de si baja o se queda, salvo fracaso estrepitoso, salvo que armen la Mundial, que no va a pasar, yo seguiría apostando por ellos y les daría ese voto de confianza porque creo que han hecho otras cosas bastante bien y que les avalan como entidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Obviamente no estoy justificando las cosas que han hecho mal en esta temporada, pero sí que quiero dar un poquito también mi punto de vista y destacar algo bueno que han hecho los del Pachuca. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Acordaos de suscribiros, darle like y dar a la campanita. Nos vemos a la próxima.